Quiero lanzaros una pregunta. ¿Somos realmente conscientes de las consecuencias que tendría un superincendio en la isla de Ibiza? Los expertos nos avisan. Los incendios de sexta generación han llegado para quedarse. Fuegos violentos que por su intensidad e imprevisibilidad son altamente destructivos. Miremos a nuestro alrededor. El mundo arde, literalmente en llamas. Las islas de Rodas, Corfú y Eubea, Sicilia, Apulia, Calabria y Cerdeña, Tenerife, la isla de Maui, Canadá y Australia. Miles de evacuados y cientos de muertes, por no hablar de la pérdida de biodiversidad, las millones de hectáreas arrasadas y los miles de millones de animales desplazados y muertos. No soy ingeniera forestal, ni guarda forestal, ni he estudiado selvicultura. Pero lo que sí que soy es madre. Y es que este sentimiento maternal, el de protección, es el que me ha llevado a sentir miedo. Temor al imaginarme escenarios tan espeluznantes. Y miedo al intuir qué tipo de legado les estoy dejando a mis hijos, a las generaciones del futuro. No tengo una bola mágica para predecir el futuro, nadie la tiene, pero tampoco hace falta ser un adivino para saber que las cosas no pintan nada bien ni para ellos ni para nosotros. Ahora bien, ¿somos capaces de reaccionar y protegernos ante este posible escenario y crear además una oportunidad de regeneración para la propia naturaleza? Sin duda, yo creo que sí. Pongámonos en situación. Ibiza dispone de 572 kilómetros cuadrados. De este total, nuestra isla cuenta con una superficie forestal que ocupa casi la mitad de nuestro territorio. 29.913 hectáreas de bosques, que para que entendamos cuál es su dimensión, es el equivalente a más de 40.000 campos de fútbol, uno detrás de otro. Y es que estos más de 40.000 campos de fútbol son uno de nuestros grandes tesoros. El bosque es vida, así de sencillo. El bosque genera y protege la vida. Son ecosistemas que albergan una gran variedad de flora y fauna y son hábitats para numerosas especies animales, muchas de las cuales dependen íntegramente del bosque para su supervivencia. Pero es que además los bosques son capaces de capturar 1/3 de las emisiones de carbono que nosotros, los seres humanos, generamos. Entonces, ¿por qué no cuidarlos? Pensando en cómo actuar, cómo protegernos ante un posible incendio, llegué al concepto del bosque mixto. Un bosque que, como su propio nombre indica, está compuesto por más de una especie. En Ibiza, el pino es la especie que más presencia tiene y que domina nuestro paisaje. Y cuando el pino se une a otras especies autóctonas, se crea ese preciado bosque mixto. Un bosque que disminuye la propagación de incendios creando zonas más heterogéneas. Un bosque que regula mejor el microclima y la temperatura del suelo. Un bosque que frena la velocidad del fuego. Un bosque que ayuda a mantener la humedad del suelo. Un bosque que impulsa la captura de carbono. Todo ventajas, ¿no? Sin embargo, nuestra realidad no es muy optimista. El abandono de nuestros bosques y la erosión están reduciendo los bosques mixtos en Ibiza y Formentera. Esta es nuestra realidad. Disponemos de grandes masas forestales, casi siempre pinares, que no pueden crecer por su alta densidad y competencia. Es como si los árboles se pelearan entre sí por absorber nutrientes y encontrar su parcela de territorio. E incapaces de ello,
Nuestros bosques crecen de manera descontrolada, eliminando las barreras de las que ya disponíamos anteriormente y creando auténticos hervideros para los incendios. Quiero que recuperemos esa imagen de los más de 40.000 campos de fútbol. Y ahora quiero que os los imaginéis ardiendo fuera de control. Esto es serio. La temperatura media de Ibiza y Formentera ha aumentado en más de 1 grado en las últimas décadas. Y este factor, sumado al abandono de nuestros bosques, incrementa en un 67% las probabilidades de sufrir un incendio. Nuestros bosques deben adaptarse al cambio climático, porque además, en ese proceso de adaptación, un bosque sano impulsa la recuperación de biodiversidad terrestre, aumenta su capacidad de captura de carbono y nos protege ante un incendio. Si ya disponemos de la solución de la propia naturaleza, ¿por qué no invertimos en patrimonio natural en Baleares? Mirando otros proyectos forestales de España, intenté entender por qué no se actuaba prácticamente nada en nuestra tierra, cuando principalmente vivimos de nuestra naturaleza. Hablamos de 14,4 millones de turistas que visitan nuestras islas todos los años. 14,4 millones de personas que vienen a vernos por lo que somos y por lo que tenemos. Entonces, ¿por qué son tan escasos los proyectos forestales aquí en nuestra tierra? Es muy sencillo. Más del 90% de los bosques de Ibiza y Formentera son de propiedad privada. Un hecho que dificulta la gestión sostenible de nuestra masa forestal y el desarrollo de proyectos verdes de alto impacto. Difícil, sí. Imposible, para nada. Y así es como nace Regenera Natura. Llevo más de 2 años trabajando en este proyecto forestal y, honestamente, el camino no ha sido nada sencillo. Muchas dificultades, trabas administrativas, pocas manos en el equipo y muchas horas de trabajo. Pero la realidad es que hoy hemos empezado nuestro primer proyecto de regeneración forestal en una zona que sufrió un incendio devastador en 2009, en Cala Charraca. Aquí hemos repoblado más de 4.000 plantas autóctonas para crear ese futuro bosque mixto. Un proyecto que impulsa una solución de la propia naturaleza y en el que estamos, además, recopilando indicadores de biodiversidad que nos muestren la salud de nuestros bosques. Un proyecto que prueba y me demuestra que es posible llegar a un acuerdo entre propietarios, instituciones, las empresas privadas y la propia naturaleza. Ahora solo me queda inspirar a muchos otros a pasar a la acción e invertir en patrimonio natural en Baleares. Porque realmente creo que si somos capaces de colaborar proyectando en positivo, seremos capaces de hacer frente a los desafíos que marcarán la vida y el entorno de las futuras generaciones, entre ellos las de mis 2 hijos.